Definitivamente, cuando estamos cantando ese himno, al que vive para siempre sea la honra y sea la gloria, ahora y para siempre jamás. Es una verdad tan preciosa con la cual los cristianos vivimos a cada momento de nuestra vida. Y lo más bonito de todo esto que yo puedo ver es que también nosotros vamos a vivir eternamente con Él. Como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Como Él ascendió a los cielos, Él nos va a llevar a los cielos. Como Él nos amó de la manera que lo hizo, nos enseña a nosotros también cómo debemos amarnos unos a otros. Es una maravilla pensar en todas estas cosas. Le doy gracias a Dios por momentos como estos, por días como hoy, por la oportunidad que tenemos de poder estudiar su palabra y de poder estar juntos nosotros y compartirla, de aprender más cada vez acerca de Él. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me llama mucho, pastor. Viera, dice, está allá en Efesios 3:10, dice que vamos a enseñarles a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia le va a enseñar a los principados y potestades. Y yo me he preguntado, ¿qué es lo que le vamos a enseñar a ellos? Y en realidad vino a mi mente una palabra: salvación. Ellos no han necesitado ser salvos, usted y yo sí. Ellos han tenido el amor de Dios siempre. Nosotros, hasta el día que nos entregamos a Jesucristo, empezamos a entender un poco más acerca del amor de Dios. Entonces nos van a decir, ¿y cómo era antes? Cuando no tenías el amor de Dios, para ellos es inconcebible vivir sin el amor de Dios. Para nosotros, el cambio nos dice algo. Y eso es lo que nos lleva a lo que es el tema de esta noche. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es una fe razonable. ¿Por qué hablo de estas cosas? He oído allí afuera muchos movimientos y he visto muchas opiniones o muchas palabras que se han dicho acerca de la palabra de Dios, acerca del amor de Dios, acerca de la comunión entre los cristianos. Y ha habido en realidad conflictos entre las diferentes personas porque se expresan a veces de una manera no muy clara. Y empieza uno a pensar que lo que está diciendo tal persona es totalmente cierto. Y a veces no sabemos cómo responder a las preguntas que nos hacen. ¿Cómo es tu fe? Vamos a leer un pasaje aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 15 y 16. Pero vamos a leer, me voy a centrar mucho en el 15, pero el 16 es muy bonito porque nos dice algo más al respecto. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ahí en Primera de Pedro 3:15, usted puede leerlo. Dice, más bien, bueno, voy a leerlo en esta versión. Más bien, santifiquen en su corazón a Cristo como Señor. Y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y el 16, aunque algunas versiones siempre le añaden, la primera parte del 16 lo ponen en el 15, por el concepto que se está manejando. El 16 comienza diciendo, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Tengan buena conciencia para que en lo que hablan mal los otros, ¿verdad?, sean avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro y por qué? Hay una serie de preguntas que voy a hacer ahora y alrededor de la cual vamos a estar reflexionando un poco. Pero antes vamos a encomendarnos y ponernos en las manos de Dios. Señor, te damos gracias esta noche por la oportunidad que tú nos das de accesar tu palabra. Porque aparecen muchas cosas en tu palabra de la cual nosotros debemos de hacernos preguntas. Y aparecen muchas preguntas por allí y no conocemos la parte de tu palabra que daría esa respuesta. ¿Será posible que no estemos estudiando lo suficiente, Padre? Ayúdanos a entender esta parte. Ayúdanos a caminar contigo.
y revélanos más acerca de ti. Te pedimos que tú nos dirijas en este día. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y que el entendimiento que tengamos de tu palabra sirva para brillar más y para ser como tú. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es bíblicamente razonable, podemos preguntar nosotros, ¿es bíblicamente razonable hablar de la fe? ¿Es razonable hablar de la fe? ¿Existe una fe que sea razonable? Cuando hablamos de razón, muchas veces nosotros pensamos de una manera muy materialista, pero no tiene mucho que ver con lo que es el materialismo, y menos el materialismo filosófico. Cuando nosotros leemos de aquí el versículo 15, cuando Pedro, el apóstol Pedro está diciendo, para responder a todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, otras versiones dicen, para presentar defensa de nuestra fe o de la esperanza que hay en nosotros. Otros dicen, para aclararles a los demás sus preguntas acerca de nuestra propia manera de vivir. Otras versiones lo dicen de esa manera. Pero la palabra que se utiliza ya para aquí, en este caso, para responder, la que se traduce, la palabra griega que se traduce para responder o en defensa, es la palabra apología. Apología no tiene nada que ver con la palabra en inglés apologize, no tiene nada que ver con eso. Apología fue usada en el primer siglo de nuestra era para dar a conocer lo que se cree que es razonable, comparado con otras creencias o fe que existían entonces. Nunca tuvo la idea de excusa. Apología, es decir, dar defensa de la fe en el primer siglo, no se daba como una excusa. No estamos tratando de que las personas nos perdonen por estar en donde estamos o por creer lo que creemos, sino únicamente era para expresar lo que nosotros creemos, o lo que en ese entonces se creía. Existían otras fes y otras creencias. Nunca tuvo la idea de excusa, nunca tuvo la idea de disminuir la intensidad de un dolor, o de paliar, o de disminuir los efectos dañinos de algo, o con la intención de reparar algún daño hecho. Nunca tuvo esa idea. Y Pedro no se está refiriendo a eso. Presentar defensa de nuestra fe, presentar una apología por nuestra fe, presentar defensa, o como dice esta versión, responder a todo el que pida razón, presentar ese tipo de argumentos, tiene algo que ver con el entendimiento que nosotros tengamos acerca de lo que es el Evangelio y la palabra de Dios. Pero no solamente fue dado a conocer de esta manera, podemos ver en diversas partes de la Biblia. Voy a invitarles a que vean en algunos versos, como Hechos capítulo 22, versículo 1. Allí en esa parte de Hechos, en el capítulo 22, versículo 1, nosotros encontramos al apóstol Pablo hablándole a los hermanos, a los de su nación. Y oigan lo que les dice: hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Allí nuevamente el escritor griego, en este caso Lucas, utiliza la palabra apología. Es decir, voy a hablarles a ustedes porque me están acusando de cosas que ustedes a lo mejor no han entendido. Lo interesante de esto es que Pablo le habla en griego al soldado romano y le habla en hebreo, aunque algunas versiones dicen arameo. La versión griega dice hebreo, les habla en hebreo a los de su nación. Y los de su nación se sorprenden y entonces ponen atención. Y entonces Pablo lo que hace es explicar su camino a Dios y la forma como fue llamado. La gente se molestó cuando él le dijo: fui llamado para llevarle estas mismas verdades que les pertenecían a ustedes, a los gentiles. Pero presentó defensa y esgrimió varios argumentos para decir por qué él había cambiado de lo que era un fariseo, qué fue lo que pasó en su vida, cómo vino esa transformación. Y esa es la apología o defensa que él está presentando. Hay una cosa que me llama la atención allí. Él no empieza a utilizar otro tipo de palabras o tratando de mistificar
la conversión que él tuvo, ni tratando de decir fue algo esplendoroso, fue algo que ocurrió y ocurrió de esta manera. Da su testimonio y después dice, y después fui llamado, después de que fui bautizado, después de que fui entrenado, fui llamado para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces ahí vemos la palabra apología. En Hechos 25, 16, es el otro pasaje que quiero que revisemos, antes de definir qué es una fe razonable. En el 25, 16, la palabra dice, a ellos les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ningún hombre ante el acusado, antes que el acusado tenga presentes a sus acusadores y tenga la oportunidad de hacer su apología, o sea, de defenderse contra la acusación. En este caso, están utilizando no solamente lo que es la oportunidad que tenga la persona de defenderse, sino están utilizándolo en una situación completamente legal, en una situación de juicio. Entonces, aquí estaba hablando Festo, estaba hablando Félix, y están conversando ellos, y le está diciendo, cuando yo lo entrevisté a él, me di cuenta que eran cuestiones de su religión. No tiene nada que ver con lo que son las leyes que nosotros practicamos. Nosotros vemos allá que Pablo entonces se defiende de los cargos que hicieron en contra de él. Pablo, esta es la parte que yo puedo ver de lo que es una apología. Entonces, cuando el apóstol Pedro nos está diciendo presentar defensa, quiere decir que hay varias circunstancias en las que tú y yo debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, de la esperanza que tú tienes, de la esperanza que hay en nosotros. Vea 1 Corintios capítulo 9, versículo 3. Este es un versículo muy interesante. 1 Corintios capítulo 9, versículo 3. Dice de la siguiente manera. Esta es mi defensa contra cuantos me cuestionan. Aquí hay dos palabras que son muy interesantes. Primero defensa y luego quienes le cuestionan. En otras versiones dice contra quienes me acusan. Y la palabra que están traduciendo aquí como cuestionan o acusan es una palabra en griego que significa la persona que está sentada en una silla y juzga a una persona. Cuando nosotros, y ese es un lenguaje que le llamamos en la Biblia un lenguaje escatológico, porque el que se va a sentar en una silla y va a juzgar y va a condenar inmediatamente ese juicio es Dios. Entonces están utilizando esa palabra, y la palabra donde dicen que Dios se sienta para juzgar tiene la misma raíz que esta palabra de quienes cuestionan. Es decir, que las personas que estaban acusando a Pablo no lo estaban juzgando, nada más diciendo, estableciendo la diferencia entre el bien y el mal, porque eso es juzgar, establecer la diferencia entre el bien y el mal sin llevarlo a una condena. Cuando uno establece la diferencia entre el bien y el mal, la misma persona a quien se le establece la diferencia es la que se siente, es la que se siente acusada. Pero lo que le acusa no es la persona que le está mostrando la diferencia, es decir, la que le está juzgando, sino es su propia conciencia o el Espíritu Santo. Es lo que nosotros debemos de ver aquí. Las personas no estaban diciéndole a Pablo, estaban estableciendo una diferencia entre si está bien o está mal lo que él estaba practicando, sino las personas lo estaban condenando por practicar el cristianismo. Y entonces él lo que hace es presentar una defensa, pero no es una defensa en el sentido de pleito, en el sentido de controversia, sino es una defensa en el sentido de dar a conocer cuáles son las razones por las que yo vivo de esta manera. Entonces, todas esas palabras en ese sentido, defensa, viene a significar exactamente eso. Cuando Pedro dice que debemos de presentar defensa, es porque alguien está juzgándonos en un sentido de condena, porque se está sentando en una silla de juez, no en una silla, o no se está poniendo a la par de nosotros para decirnos lo que es establecer o lo que es la diferencia entre el bien y el mal y lo que está viendo mal.
No es esa la parte, sino aquí se está hablando de condena, de condena. Les voy a decir algo interesante, por eso hablamos de una fe razonable y voy a ahondar un poco más posiblemente después. Allí en Mateo capítulo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y todos inmediatamente, y he oído algunas controversias allá afuera, y inmediatamente, no juzgues al siervo del Señor, no juzgues a este porque dijo que el hermanito, tan bonito ese carro que tienes, el Señor me dijo anoche que tú me lo des. Ah, no, y si no se lo doy, estoy juzgando al ungido de Dios. Y inmediatamente utilizan Mateo 7. Y resulta que la palabra juzgar allí, no, aunque tiene la misma raíz que estas otras, no tiene la composición gramatical para decir que es una persona que se sienta a juzgar con el fin de condenar. Sino la palabra juzgar allí en Mateo 7 es de la persona que hace la diferencia entre el bien y el mal. Solamente, que es lo que dice Pablo en otra parte allí en 1 Corintios, cuando dice que nosotros juzgaremos al mundo. Es la misma palabra. Por eso no podemos leer nada más los primeros 2 versículos del capítulo 7, tenemos que leer el resto. O sea, está diciendo Dios, vas a establecer la diferencia, porque es Jesús el que habla. Vas a establecer la diferencia entre el bien y el mal. Fíjate a ti mismo. Si tú has establecido en ti mismo esa diferencia, esa es la parábola de la paja en el ojo. Entonces, cuando leemos toda esa parte, nos damos cuenta que sí podemos juzgar, pero no en el sentido de condena. Y que para juzgar tenemos que analizar primero nuestra vida. Ahora, no es eso de lo que está hablando el apóstol Pedro. Podemos darnos cuenta que en las Escrituras, la palabra juzgar, aunque viene de una sola raíz en el griego, que es el idioma en que fue escrito, no tiene exactamente el mismo significado en las diferentes partes. Eso es lo que nos debe de hacer a nosotros pensar. Y es entonces cuando debemos nosotros de preguntarnos, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando estoy pensando acerca de estas cosas? Estoy razonando. Estoy usando la mente. Yo recuerdo que cuando el Señor nos creó, según lo que nos lo relata Génesis, nos hizo de una manera inteligente. Y Él no le dio a los animales, y en alguna ocasión ya le he dicho aquí, lo que nos dio a nosotros, una parte de sí mismos. Y entre eso nos dio inteligencia. Pero no nos dio la inteligencia para que la botemos allá, sino para que nosotros hagamos uso de ella. No nos dio la inteligencia para que nosotros la despreciemos y seamos como unos bobitos y no sabemos nada, sino para que la usemos de una manera adecuada. ¿Y cuál es la manera adecuada dentro del cristianismo? Presentar defensa de tu fe. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Porque hay muchas fe místicas. Hay muchas fe místicas. ¿Qué es lo que tienes que explicar? ¿Qué es lo que tienes que defender? Delante de todas las cosas que están ocurriendo, una de las cosas que tienes que defender es la validez de la fe cristiana. Eso fue lo que hizo Pablo. ¿Qué tan válida es tu fe? ¿Conoces tu fe? ¿Conoces tu historia? ¿Conoces tu pasado? No el pasado que yo tengo como ser humano, el pasado que yo tengo como cristiano. El pasado que yo tengo como cristiano comenzó hace 2000 años. Como cristiano, pero aún antes de eso vino todo lo que fue el soporte, vino todo lo que fue la infraestructura para poder fundar lo que hoy llamamos iglesia. Vino todo eso. ¿Conoces todo eso? El conocer todo eso me lleva a pensar, me lleva a utilizar la capacidad mental que Dios me ha dado para poder entender qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Quiere que yo sea rico? ¿Sabes qué? Yo no tengo que pedirle a Dios, dame Señor, porque yo necesito un carro, yo tengo. Él sabe de qué tengo necesidad. ¿No lo dice Jesús allá en Mateo? Antes de que pidan, vuestro Padre sabe de qué tienen necesidad. Entonces, ¿por qué pedir? Porque tú tienes que entender
que a lo mejor esa necesidad que tú dices tener, realmente no la necesitas. Estaba yo leyendo un libro de historia. Una de las controversias que se dieron dentro de nuestra denominación fue precisamente que decían, es imposible que Dios le haya dicho a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Por qué? Porque Dios podía no saber lo que Abraham estaba pensando. ¿Dónde está que Dios es omnisciente? Pero cuando yo estudio ese pasaje y me pongo a analizarlo hasta palabra por palabra, me doy cuenta de una cosa. Dios sí sabía cómo iba a reaccionar Abraham, pero Abraham no sabía cómo iba a reaccionar Dios. No conocía exactamente a Dios como es. Y no solamente Abraham conoció a Dios como es, sino también Isaac conoció a Dios como es. Por eso se da una experiencia como esas. Entonces el Estado dice, ¿por qué aceptó Abraham sacrificar a su hijo? Porque los dioses a los que él estaba acostumbrado a oír, permitían eso. Pero cuando Dios le impidió sacrificar a su hijo, le dijo, yo no soy como los que tú conoces. Yo soy un Dios diferente. Y es allí donde está la enseñanza. Es un hecho real. Porque no se trató de que Dios dudó. Se trató de que Abraham aún no se conocía a sí mismo hasta dónde podía adorar a ese Dios. Y lo que Dios podía hacer con esa adoración que él le tenía a Dios. Y así nos prueba Dios a nosotros. Nos pone a nosotros ante situaciones tan duras que tenemos que ponernos a pensar qué es lo que Dios está tratando de decirme. Abraham siempre tuvo fe porque dijo, el Señor proveerá. Papi, ¿dónde está el cordero? El Señor proveerá. El Señor proveerá. Uno dice, estaba mintiendo. Y eso no puede estar en la Biblia. No es eso, estaba mostrando que tenía confianza. Pero tenía una confianza en Dios como tenerle otra confianza a cualquier otro Dios. Entonces es cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos que pensar bien. Cuando se nos presentan circunstancias y que éstas provengan de Dios. Y tenemos nosotros que ser bien claros. Entonces, tenemos que explicar la validez de esa fe ante cuestionamientos como ese. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, descendieron y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Qué padre, ¿no? Vienen y, a ver, tú. Y cosas así. ¿Cómo explicas eso? ¿Qué validez tiene en tu fe esa enseñanza? Y es ahí donde entra otra vez la fe razonable. Porque hay fe que no son razonables. Y yo te voy a mencionar algunas, aunque no voy a hablar de ellas. Otra cosa que tenemos que explicar y que defender, que lo que uno cree es verdad. Vivimos en un mundo donde hay muchas ideas y de repente alguien te llega y te dice, no hay Trinidad. No hay Trinidad. Es más, Jesús ni siquiera está a la altura de Dios. O alguien que te dice, Dios es amor. ¿Cómo va a condenar a la gente? O alguien que te dice, mira, se acaba esto, se acaba el infierno, destruye el infierno y ya no hay más infierno. Y dice, infierno y lago de fuego son exactamente lo mismo. Yo no sé si has oído esas, pero yo sí las he oído. Las he oído por televisión, las he oído en personas y aún los he oído en hermanos que practican la misma doctrina que yo practico. Y me sorprende, porque son fes inexplicables algunas de ellas, porque no tienen lo que nosotros solemos decir sustento bíblico. Y muchas veces con sus propios actuares y sus propias maneras de pensar o de aceptar lo que viene de afuera, niegan la infinitud de Dios, niegan la sabiduría divina. Dios se equivocó al hacerme a mí, porque soy malo. Dios se equivocó al hacer a la serpiente, porque muerde y mata. Dios se equivocó al hacer el alacrán. ¿Cómo explica usted todo eso? Le digo porque a mí me han tocado jóvenes que me lo preguntan. Y
tengo que buscar la manera de poder explicarles, porque me están demandando razón de la esperanza que hay en mí. Entonces me doy cuenta que mi fe debe de ser razonable para que la otra persona lo entienda. Y puedo ver que en la Biblia, con todo lo que allí está escrito, que tengo yo los suficientes elementos para poder expresar mi fe. Y voy a hablar un poquito más acerca de eso. Bernard Ramm, teólogo del siglo XX, del siglo pasado, decía: existe un Dios que es infinito, es omnisciente, omnipotente, omniamoroso, y que se ha revelado a sí mismo por medios naturales y supernaturales. En otras palabras, Dios se ha revelado a sí mismo. Pablo dice varias veces: ya no hay misterios. Ya no hay misterios. ¿Qué está diciendo con eso? No somos, si caemos dentro del ámbito de las religiones, y si caemos, no somos una religión misterio, donde hay cosas ocultas. Tal vez después pueda ahondar un poco sobre religiones misterio. Dice también: Dios se ha revelado de esa manera, natural y supernatural, en la creación, en la naturaleza del ser humano. Nada más veamos el cuerpo humano. Vaya a YouTube y hable sobre el ojo, y va a ver esa maravilla que es el ojo. Y que el ojo no ha cambiado en los últimos, si tiene 80 millones de años la Tierra, en los últimos 80 millones de años no ha cambiado. El ojo sigue siendo igual. Bueno, en la naturaleza del ser humano, en la historia universal, Dios se revela en la historia universal, se revela en la historia del pueblo de Israel, en la historia de la iglesia. Se ha revelado también en las páginas de las Sagradas Escrituras. En su encarnación en Cristo se ha revelado. Y en el corazón del creyente a través del Evangelio, Dios se ha revelado. De manera que tú no puedes decir: no conozco a Dios. Y si tú lo dices, el que está fallando eres tú. No es la iglesia, no es el pastor, no son los líderes, no es la música, no es la adoración, no, eres tú. Porque tienes todo a tu alcance para conocer a Dios. Solo tienes que estirar la mano y conocerlo. En efecto, nuestro cristianismo se funda en bases bíblicas sólidas, en hechos históricos. Vemos la arqueología, la literatura antigua, etcétera, los idiomas antiguos que se han recuperado. Gente que ha ocupado toda su vida nada más para descifrar el significado de una palabrita, y que hoy la vemos y hablamos de ella como si nosotros hubiéramos sido los descubridores de ella. Dios ha movido a toda esa gente para que tú y yo estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe. ¿Por qué cree que existe la escuela dominical? Porque se le ocurrió al pastor. Porque se le ocurrió a la denominación. Yo veo que los que no tienen escuela dominical, solo tienen cultos, cantan, bailan, brincan y se emocionan mucho, no aprenden nada. Y viene cualquier hijo de vecino y le dice que Dios está en ese palo y lo creen. Dios apareció en ese charco de agua, vi su cara y lo creen. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Por eso el papel de nuestra iglesia es presentar la verdad. Porque si conoces la verdad vas a identificar la mentira. No te tenemos que enseñar qué piensan los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los hinduistas, ni los confucionistas. No. No te tenemos que enseñar eso, te tenemos que enseñar la verdad. Que si conoces la verdad, vas a saber la falsedad de esos otros movimientos. Porque conoces la verdad. Y eso es lo que puedes encontrar en todos estos hechos, porque el cristianismo tiene bases sólidas. Tiene bases sólidas. El cristianismo tuyo y el mío no es un salto de fe a ciegas. No es un salto de fe a lo desconocido. Las verdades de la fe cristiana están bien documentadas. Están bien documentadas por siglos de hechos históricos, estudios e investigación exhaustiva. Ya hablé de los hombres que lo hacen. Muchos eruditos, estos hombres, han dedicado sus vidas a investigar, miren, el nacimiento,
la vida, la enseñanza, los milagros, la muerte, la resurrección, la influencia de Jesús de Nazaret en nuestra tierra. Se han dedicado a ver todo ese tipo de cosas. Me dijeron una vez, Jesús no murió, solo se desmayó. O todavía más bonito, Lázaro no estaba muerto, estaba desmayado. Y yo digo, cuando leo el relato bíblico, que mueve la piedra, es día. Y lo que sorprendió a la gente de allá es que ellos saben cómo enterraban a sus muertos, los amortajaban. Y Lázaro no salió así. De alguna manera llegó hasta donde estaba y le dice Jesús, desátenlo. ¿Se han puesto a pensar en eso? De que Lázaro vino flotando hasta la entrada y ya no hería. Vaya a ese lugar, léalo allí en Juan 11 y vaya a ese lugar y esté junto a Jesús viendo. Póngase en la puerta de la cueva y siente ese olor. Véalo venir y usted no lo va a ver venir caminando. Y ahí hay verdades tremendas porque nos muestra quién era Jesús. Nos muestra también la fe que Él tenía de sí mismo y demostraba con eso su relación con Dios, que era el mismo Dios. Eso nada más para ser un ejemplo. Contamos con abrumadoras evidencias históricas y referencias que comprueban de una manera lógica, razonable, entendible la fe cristiana. La puede entender cualquiera, la puede entender cualquiera. El cristianismo apela a la historia, pero eso no es nuevo. Cuando yo estaba leyendo Génesis y dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Cuando yo leo otros libros del Antiguo Testamento dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. La pregunta que uno se hace, ¿por qué está diciendo eso el escritor? Tal vez no tenían suficientes palabras en su lenguaje. Por ejemplo, en hebreo no existía la palabra infinito, ahora sí existe. No existía la palabra infinito, por eso tenían que decir por los siglos de los siglos. En griego la palabra infinito se inventó después cuando la filosofía se relacionó con la matemática. Y se inventó la palabra infinito, pero tampoco existía la palabra infinito. Por eso decían aion, eón, o sea, eternamente. No decía la palabra infinito como la comprendemos hoy en el mundo de la ciencia. Entonces, tal vez ellos no sabían cómo decir que Dios era un Dios histórico. Porque cuando dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, está diciendo nuestro Dios es histórico como es tu Dios. Entonces, ahí hay un conocimiento de Dios. Ha intervenido en la historia. Interviene en la historia de nuestra vida también. Es un Dios que ha intervenido en la historia, es histórico, ha intervenido en la historia e interviene en tu historia. Dios apela a hechos históricos que son claramente reconocibles y accesibles para todos. Aun y cuando la ciencia en un momento dijo eso que dice la Biblia no es cierto, se han encontrado las evidencias. Poco a poco se han estado encontrando las evidencias, porque Dios ha movido a personas a buscar ese interés. Los hechos que respaldan el cristianismo no están basados en hechos religiosos, como lo están el hinduismo y el islamismo. Quite al hinduismo y islamismo, quítele sus líderes y siguen siendo iguales. Quítele a Mahoma al islamismo y sigue funcionando el islamismo. Vea, el Corán fue escrito por un solo hombre y la Biblia por más de 40. El Corán fue escrito como en unos 2 o 5 años, la Biblia fue escrita en más de 1000 años. ¿Qué cosas más diferentes? Quítele al islamismo, al hinduismo, quítele a sus líderes y van a seguir funcionando. Otra religión en misterio, ni en hechos filosóficos como el budismo o el confucianismo. No está basado el cristianismo en hechos filosóficos tampoco. Tampoco está basado en hechos socioeconómicos como el socialismo o el materialismo o el comunismo. Los hechos que respaldan el cristianismo están basados en hechos cognitivos del conocimiento,
informacionales de que Dios nos da a conocer, legales. Aquí encontramos en la Biblia la manera hasta de llevarnos unos con otros y entendibles. Todos lo pueden entender. Me parece que por eso Jesús decía: Padre, te alabo porque les diste estas cosas. ¿A quiénes? ¿Se acuerdan? Estoy sordo. A los niños, ¿verdad? Se lo diste a los niños y no a los sabios y entendidos. Hay quienes hacen una tremenda explicación en cuanto a eso y se lo voy a dejar a ellos. Pero me llama la atención que dice Jesús: hasta los niños son capaces de entender la fe. Hasta los niños son capaces de entender el cristianismo. Si no, vea cuántos niños aceptan a Jesús en las escuelas bíblicas de vacaciones. Lo entienden. Y pregúnteles, ¿dónde está Jesús ahora? Y te dicen: en mi corazón. Y a veces le pregunto a un adulto: ¿dónde está Jesús ahora? Todavía no sé. Los niños tienen una capacidad para entenderla increíble. Vea, Lucas en el capítulo 1 y versículo 13 propone presentar el Evangelio de Jesucristo como un hecho indiscutible y que sigue un orden lógico, inteligente, entendible. Así el ser humano puede hacer un compromiso inteligente bajo la convicción dada por el Espíritu Santo. El mismo Jesús lo dice, de que Él mandaría el Espíritu Santo para convencernos de juicio, justicia y pecado. Y Lucas trata de darnos a entender, porque dice: te lo estoy explicando, oh Teófilo, de una manera ordenada, lógica, para que lo entiendas. Y no solamente lo entiende Teófilo, tú y yo también lo podemos entender. Dios a menudo usa nuestra inteligencia, nuestros estudios seculares y en la iglesia, los estudios en la iglesia, para ayudar a otros a superar los obstáculos que se le opone a una fe verdadera y que la gente levanta. También para mostrar que nuestra fe es razonable. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo como fe razonable? Tener una fe razonable no te hace cristiano. Cuidado. Cuidado. Es más, solo el nombre de Cristo y todo, el hacer cosas en el nombre de Cristo, tampoco te hace cristiano. Porque me acuerdo allí en Mateo 25, donde el Señor llama a unos y le dice: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. ¿Qué les dice Jesús? Apartaos de mí, no les conozco. No les conozco. Tengan mucho cuidado. ¿Qué es lo que nos hace cristianos a nosotros? Lo que nos hace cristianos a nosotros es una vida de obediencia, una vida de entrega, de conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Una vida de obediencia a Él, una vida de entrega a Él. Y solo el Espíritu Santo nos puede convencer de que somos hijos de Dios. Eso es lo que dice Romanos 8 en el versículo 16. El Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu, le testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Solo Cristo te hace cristiano, viviendo en obediencia a Él. Una fe razonable nada más no te hace cristiano, solo Cristo. Entonces viene otra vez la pregunta: ¿qué es una fe razonable? Y quiero que la lea también. Es esa fe que es bíblicamente sostenible y evidenciada por medio de 6,000 años de historia. Es esa fe que es bíblicamente sostenible y evidenciada por 6,000 años de historia. Muchas veces he oído decir: ustedes los bautistas mataron al Espíritu. Y yo la pregunta que yo les hago: ¿conocen nuestra historia? No, pero conozco el presente y es suficiente para mí. ¿Y no sabes tú que nosotros vivimos el presente basados en nuestra historia? ¿Sabes que lo que tú dices del Espíritu Santo, aunque ocurrió en algún momento en el siglo IV, desapareció? Esos movimientos carismáticos que hoy hemos estado hablando del siglo pasado, se vio en el siglo IV, en el siglo VIII, otra vez, y en el siglo XIII se volvió a ver, hasta el siglo XX, principios del siglo XX, se volvió a ver ese tipo de movimientos.
Y desde aquellos tiempos no tenían ninguna relación siquiera con la iglesia que existía entonces. Hay que ahondar un poco más en esas cuestiones históricas para ver qué es lo que estamos tratando de decir con eso. Me llaman conservador, no más porque creo que mi fe viene desde Génesis. Que un historiador dijo, son 6,000 años. Ok, son 6,000 años. Yo no voy a pelear eso. Viene desde entonces, mi fe. Es histórica. Y es razonable, porque todo está allí revelado. Y Dios se revela cada momento. Pero vienen preguntas por las cosas que nosotros estamos viendo aquí. Yo le preguntaba a mi clase en una ocasión y luego le preguntaba a otro hermano, ¿por qué tenía que ser Virgen María? Ahora, en diciembre, que se hablaba de la virginidad, ¿por qué tenía que ser Virgen María? Dios es Dios, podría haber escogido a cualquier otra mujer con más experiencia que María y con menos problemas que María, menos problemas que José. ¿Por qué tenía que ser Virgen María? Venga a las clases para que lo sepa, porque no se lo voy a responder ahorita. Eso nos lleva a preguntarnos en nuestro tiempo, óigame, usted ha oído, te cubro con la sangre de Cristo. Cubro mi casa con la sangre de Cristo. ¿Ha oído eso? Y se ha preguntado si eso es bíblico, si eso es una fe razonable. Como vamos a seguir sus estudios, vamos a hablar de ello. ¿Es esto una fe razonable? ¿Es bíblicamente razonable decretar? Yo decreto, yo digo, ¿qué otras cosas dicen? Yo profetizo. El Señor me dijo a mí que si tú sales en estos siguientes 6 meses de Argentina, perdón los argentinos, ¿verdad? Nada más se me ocurrió ahorita. Sales de esos 6 meses de Argentina, vas a fracasar en tu ministerio. Pero si te quedas en estos 6 meses, vas a tener una iglesia de millones de gente. Y Argentina no va a ser suficiente para poder cubrir tu iglesia. Y oigo ese tipo de profecías. ¿Es bíblico eso? ¿Es razonable dentro de los conceptos de nuestra fe? Porque lo razonable no tiene que ver con el raciocinio, sino con las evidencias bíblicas, las evidencias históricas que Dios ha puesto en el camino para que nosotros comprendamos nuestra propia fe. ¿Es razonable eso? ¿Tenemos una fe razonable? He oído a otras personas, ¿es bíblico el movimiento apostólico profético? ¿Usted se lo ha preguntado? ¿O solamente porque le mostraron Efesios 4:11? Y a partir de allí desarrollan toda una teología. ¿Se pregunta usted eso? ¿Es bíblico todo eso? Nomás porque lo hicieron en un versículo, entonces los mormones tienen razón. Porque agarraron Santiago 1:5 y dicen que, ya ni me acuerdo el nombre, José Smith. Estaba ya diciendo que, Señor, todos se han desviado. ¿Qué vamos a hacer? Y les llevó a Santiago 1:5, el que tiene falta de sabiduría, pídalo y no se hiere. Él la pidió y le apareció Morón y las planchas de oro y un montón de cosas más, ¿no? Y después hacen a un lado la Biblia y siguen con sus propios libros. Y muchos hacen lo mismo. Hacen a un lado la Biblia y ahora es lo que sueñan, es lo que se les revela, lo que viene, es lo que muchas veces mal analizan porque ni siquiera se han podido cumplir muchas de las cosas que dicen. Porque yo he seguido varias. ¿Es bíblico ese movimiento? Cuando la Biblia me dice que si un profeta dice esto va a pasar y no pasa, ni le creas. Y les puedo dar 20 nombres de 20 profetas que seguro ustedes conocen, con 20 cosas que han dicho cada uno de ellos que no se han cumplido y la gente sigue creyéndoles. Bueno, esas son las cuestiones y por eso me juzgan a mí, porque mi fe es razonable, porque trato de dar a conocer las cosas de Dios desde su perspectiva y no desde la mía. Porque veo que mi iglesia se interesa en dar a conocer la palabra. Porque veo que mis hermanos están interesados en que esto sea proclamado y no lo que me venga a la mente en cualquier momento. Quiero yo que estudiemos esas cosas y que veamos por qué nuestra fe es razonable. ¿Es bíblico qué de los platillos voladores? Se lo ha preguntado.
aparecen a cada rato en YouTube, allí en Facebook y todo. Vean lo que la gente, véanlo antes de que lo quite el gobierno de Estados Unidos. Y yo lo veo allá y sí veo como un platillo volante. ¿De dónde viene eso? ¿Se ha preguntado usted eso? En una ocasión yo oí, y voy a ya termino con esto, que decían, cuando Juan habla ahí en Apocalipsis, largo, ancho y profundo, y dice un cubo. Bueno, tuve el privilegio de estudiar matemáticas cuando el Señor me llamó. Y largo, ancho y profundo no se refiere a un cubo, se refiere al espacio. Eso me da una dimensión todavía mayor cuando yo voy a estudiar esas cosas. Pero resulta que cuando yo lo descubro, leo otro libro y resulta que desde 1955 hay un estudioso inglés que lo viene diciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Estudiar y entender eso, porque por algo Dios nos lo dio. Y si estamos equivocados, acuérdese lo que dice en Hebreos capítulo 4. Que las Escrituras disciernen las intenciones de nuestro corazón. Si nosotros las estudiamos, nos vamos a dar cuenta si estamos equivocados o no. Tenemos una fe razonable, o sea que es bíblicamente sostenible. ¿Tiene usted preguntas? Yo sé que muchos de los estudios que se van a dar aquí, nuestro pastor lo está liderando, van a llevarlo a pensar en eso, a tener una fe razonable, a hacerse preguntas, a no creer cualquier cosa que le digan. Y a mí me gusta decir, ¿sabes qué, hermano? No me creas en todo lo que te digo. Yo te llevo al infierno, segurito que te llevo al infierno, si tú me sigues a mí. Tú créele a Jesucristo. Él te lleva al cielo. Él te lleva al reino de Dios. Yo te llevo al infierno. Esa es la gran diferencia. ¿Tienes preguntas? Te voy a decir, pero nunca uses seudónimos, ni tampoco pongas no pongas nombre. Haz tu pregunta y mándaselo. Yo sé que al pastor le gustaría verlo, ¿verdad, pastor? Le gustaría ver su pregunta. Ya luego él las distribuye en diferentes personas, ¿verdad? Porque necesita ayuda, naturalmente, y ustedes lo saben bien. Haga preguntas, hermano, no tenga miedo. Esta es su iglesia. Y perdonen que lo diga de esta manera, Él es su pastor. Ahorita lo van a ver parado aquí. Él es su pastor. Tiene usted, y Dios le ha dado a usted ese privilegio y esa oportunidad de hacerle preguntas. Y si Él no lo sabe, le garantizo una cosa, se va a sentar a estudiar. Y a lo mejor usted es la persona que Dios está utilizando para que Él crezca también. Así como Dios lo está utilizando a Él para que usted crezca. Please, haga las preguntas, escríbalas, mándelas por correo electrónico. O no sé, délas en algún lado. Y las vamos a estudiar y las vamos a contestar. Porque estoy seguro que tiene muchas preguntas. Esta es su iglesia. Les veo el próximo domingo. Pastor. Gracias. Muchísimas gracias, mi hermano. Hermanos, es realmente un gran privilegio poder sentarnos a estudiar la palabra de Dios. Dios se ha revelado por medio de su palabra y la tenemos completita. Y eso es un privilegio que el Señor nos ha dado. Y no nomás de tener las escrituras, pero tener también teólogos que han estudiado profundamente y están compartiendo su palabra. Así es que los que están aquí, y cada miércoles, esta es una serie que le estaba quemando a mi hermano a venir a compartirlo con su iglesia. Y mientras que el hermano está preparado, está dispuesto, vengan, como dice Michi, no se lo pueden perder. Así que, por favor, vengan los miércoles, cada miércoles vamos a tener este estudio. Realmente no es lo ligero, tenemos que saber cómo defender nuestra fe. Tener una poca fe en algo correcto, en algo sólido, en algo firme, en algo fuerte, es mucho más que la fe que existe en todas partes del mundo, en tanta fe en cosas que no vale la pena tenerla. Así es que gracias a Dios, gracias mi hermano por ese estudio y por esa preparación y que el Señor le ha dado a usted y para
compartirlo con su iglesia. Aumenta nuestra fe, Señor. Que podamos tener una fe fundamentada en tu palabra, Señor. Abriste el mar, luego hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, del cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos te quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, dile aumenta mi fe y hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta nuestra fe, Señor, que de día en día podamos buscar más de ti, fundamentarnos en tu palabra, defender nuestra fe con tu palabra que tú nos has dejado para ser guiados, Señor. Te amamos